bueno, ya tenemos aquí las primeras personas. Bienvenido a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un tal Nacho Índalo, no sabemos muy bien quién es. Comenta que hola. Hola, con mucho entusiasmo, por lo que sea. Bueno, pues si queréis vamos empezando. Todavía nos falta un invitado, Luis, que por nuestra última conexión con él, estaba bajando de un tren, iba a decir, de un bus. Estaba bajando de un bus, así que no sabemos, esperemos que haya llegado a casa y pronto podemos tenerle aquí con nosotros. Así que nada, si queréis podemos empezar presentándonos un poco. Bueno, vamos aquí a hablar de constructivismo, sea lo que sea eso. No sabemos muy bien qué es todavía. Aquí me refiero yo desde mi cuenta, desde Psicometrías. No tenemos prácticamente nada de idea, solo sabemos que es algo que lleva rondándonos la cabeza. Me hace mucha gracia hablar de mí misma como si fuéramos un equipo de muchas personas. Durante los últimos 2 años así que me he metido un poquito más en filosofía de la ciencia, mucha inquietud sobre qué es eso del constructivismo. Y bueno, pues a día de hoy no estoy nada segura de si siquiera es una filosofía de la ciencia. Así que, bueno, comentadme un poco también qué hacéis aquí, cómo es que os ha dado por venir aquí a Twitch, a Psicometrías. Dani, ¿quieres empezar? Empiezo yo. A ver, pues, para la gente que nos esté viendo, yo soy Dani Vázquez y ahora, pues, junto con Alfonso, que es el otro chico que veis ahí en pantalla, estoy haciendo el máster de educación, de psicología de educación en la Autónoma y Luis, que es la persona que falta por aquí, me dijo el otro día que Alicia tenía un canal en Twitch de psicología y iban a hablar de constructivismo y me dijo, ¿quieres venir? Y yo, pues vale, vamos a ver qué podemos aportar. Entonces, pues la idea es eso, descubrir un poco de qué va el constructivismo e intentar alcanzar, si no respuestas, abrir preguntas. Eso es. Entonces tú estás haciendo el máster, ¿no? O sea, sí, estás yo he hecho en primero... primer año. Estoy en el primer año y yo estoy graduado en magisterio y he accedido, pues bueno, para complementar un poquito la formación, Qué guay, luego nos contáis un poco qué tal va ese máster y tal, porque yo, bueno, además en este canal tenemos bastante sobre representación del máster de metodología, por razones obvias, y bueno, está muy bien que vengáis gente de otras áreas dentro de la psicología a contarnos cositas. Bueno, yo soy Alejandra, soy la única que está todavía en el grado de las personas que estamos aquí, pero bueno, ya lo estoy terminando, estoy en cuarto ahora mismo, el grado de psicología. Y bueno, estoy un poco aquí porque tiro mucho por el lado de psicología de la educación, psicología del desarrollo, me quiero orientar a ello. Y la verdad es que el constructivismo es algo que, aunque por motivos obvios de que en la carrera pues se da algo muy básico sobre ello, no sé mucho, pero me llama muchísimo la atención, he aprendido un poco por alguna optativa o lo que sea y bueno, pues me dijeron, venga, participa, pregunta, ¿te interesa? Pues venga, dale, y yo, bueno, claro que pues sí. Aquí me he metido. Claro que sí. O sea, y además yo súper contenta, como digo siempre, de que haya gente también del grado, porque me parece que es la razón de este espacio, ¿sabes? Que haya gente de todos los niveles contando cosas y haciendo preguntas y todo. O sea, que de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, Alfonso, cuéntanos. Bueno, o sea, yo soy Alfonso Pinillos, estoy haciendo también el máster de Psicología de la Educación y soy profe de secundaria de música. Entonces, yo descubrí un poco el constructivismo a raíz de conocer a Elena Martín y a partir de ahí, en un curso que hice de innovación en educación musical y tal, y desde entonces es como que me ha interesado mucho el tema, por eso me metí en este máster y por eso estoy aquí, porque Luis también me lo comentó, nos conocimos en la cafetería de la Autónoma, Sí. Comentando que tenías el Twitch, tal, que a ver si algún día hablamos, tal. Y yo encantado. Que no, pero al final aquí estamos. Pero parecía que no, estas cosas que siempre se dicen, bueno, ya Sí, no. Y a mí no aquí se me estamos. olvida. Y súper bien, así que con muchas ganas de compartir con vosotros preguntas, porque aprendiendo realmente el constructivismo y viviéndolo también. Yo tengo la suerte de poder vivirlo cada día, por así decirlo, en mis clases y aplicarlo o no. Y ya.
Bueno, yo quería empezar preguntando algo que podría ser básico, pero por lo visto, antes de comenzar el directo ha abierto disputa ya. O sea, Bueno, los melones se empiezan a abrir desde el principio. Aunque ahora vendrá Luis y ya, bueno, pues hará su presentación y todo, ¿vale? Pero yo lo primero que quería saber es si el constructivismo es una filosofía de la ciencia o es una parte de una filosofía de la ciencia o si es... Mirad, aquí está. Perfecto. ¿Cómo lo ha Justo oído, bien. Le hemos invocado. Eso, Luis, pues preséntate. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? No hemos dicho tu nombre ya Bueno. 37 veces. Bueno, pues me llamo Juan Carlos. Bueno, pues yo soy Luis, soy actualmente estudiante del máster de Psicología de la Educación, como los dos caballeros. Bueno, en el directo no sé dónde están, ahora mismo los tengo encima. Sí. Está un poco feo igual que Ah, no. tengamos solo representación masculina cuando en el máster son la mayoría de chicas, pero bueno. Curioso. Bueno, al menos tenemos a Ale, que no sé pero si... quién sabe, a lo mejor acabó ahí todo. Claro, exacto, que a lo mejor acaba en... Confiamos. Es una estudiante del futuro. Y pues nada, eso, yo hice psicología también en la autónoma, y pues ahí me quedé. Pero, ¿qué te une al constructivismo? ¿Cómo descubriste eso? Un poco. Pues lo descubrí con Elena Martín y con Nacho Pozo en el mismo año. En tercero de carrera tuve educación con Elena Martín y adquisición de conocimiento con Nacho Pozo. Entonces era como que fue la primera vez que realmente durante la carrera me hablaron de una teoría como tal de te vamos a exponer qué es esta teoría. Y fue como, oh, interesante. Y joder, la forma de cómo la exponían, la utilidad que le veía, pues era como, me gusta. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Entonces, pues ahí empezaron un poco mis andanzas. Muy bien. Luego me pasé a investigar un poco sobre conductismo, que han sido como los últimos 2 años, y ahora ya cuando entré en el máster ha sido como, pues... Hasta luego, conductir. Adiós. Conductismo. Hombre, no de forma definitiva, porque me falta todavía un montón por investigar de ahí, pero claro, ahora focus Sí. con el constructivismo a ver qué aporta también. Así que es un poquito ahí eso. ¿Qué ibas a decir, Ale? No, que claro, que es como todavía queda por investigar, pero por ahora sí estamos mucho en el constructivismo porque es lo que está haciendo en el máster. Bueno, Claro, es a lo la- mejor ha venido para quedarse, no sabemos. Claro. ¿Quién sabe? Lo iremos viendo. Claro. Yo si queréis os cuento de lo que parto yo, ¿vale? Vale, Si dale. queréis, habláis 5 segundos de qué opináis de lo que yo, de mi información previa, ¿no? Esto lo tratáis también, ¿no? La información previa con la que viene la gente y Sí. todo eso, ¿no? Vamos, Ali. No lo digo yo, no me lo digo yo, ¿vale? Lo ha dicho alguien. ¿Os imagináis? Autoverbalizaciones ahí. Vamos. Estoy fatal, oye, perdóname. Bueno, en fin, yo escuché por primera vez lo que era el constructivismo de la mano del realismo, ¿vale? O sea, yo lo que tengo entendido es que el realismo es la parte de la ontología, me parece, que es como también una sección dentro de la filosofía de la ciencia, que dice que la realidad existe, que además se puede conocer a través de la ciencia y que toda actividad científica, esto lo estoy diciendo así un poco como me viene, ¿no? Pero toda actividad científica busca acercarse a representar la realidad, ¿vale? Entonces yo lo que tenía entendido hasta ahora es que el constructivismo es una versión alternativa a esa interpretación que dice, no sé si existe la realidad, pero es que ni me importa porque es incognoscible, o sea, no se puede conocer la realidad. Como si hubiera una realidad de fondo, nos da igual, porque todo lo que conocemos y toda actividad científica pasa por el filtro del ser humano, de sus percepciones y su forma de conocer, y por lo tanto todo de lo que podemos hablar es producto humano, quizá mezclado con realidad, no sabemos, pero que sobre todo que toda la ciencia se construye, ¿no? Que no, la ciencia no es real, sino que se construye. Eso es lo que yo tenía hasta ahora. Luego sé que en educativa pues tiene todo un conjunto de teorías y de aplicaciones que ahí ahora, vamos, yo creo que girará en torno a eso el directo, ¿no? Pero si me podéis ubicar un poco, si eso os viene algo con todo esto o qué. A ver, yo
yo creo que eso, lo que dices básicamente, el realismo básicamente yo creo que lo que dice es que hay una realidad y aprendes esa realidad, o como que conoces esa realidad. Y yo creo que el constructivismo va más por una vía que es construyes la realidad. Entonces no es que no le importe la realidad, sino que la construyes. Vale. Yo creo que es un poco la diferencia. Es decir, el realismo dice, hay una y aprendes esta, y el constructivismo te dice, vamos a construir la realidad, pero a partir de algo que sí que hay ahí fuera. No que la realidad le dé igual, sino que algo hay, pero vamos a construirlo. Yo creo que a lo mejor es un poco así. Me gusta mucho ese matiz, ¿eh? Me gusta mucho. Se carga un poco muchas críticas que he oído. Perdón. Dale. A mí es que me parece incluso, voy a decir, naif o ingenuo pensar que no vamos a poner nosotros como humanos un filtro. Y encima con la variedad que hay, ¿sabes? Porque la parte que yo estudio de constructivismo tiende mucho al desarrollo atípico. Entonces, cuando tú hablas del constructivismo entiendo que ese filtro que tú comentabas que ponemos me parece algo fundamental. Quiero decir, vamos a tener una visión muy determinada de solo por cómo somos, por nuestra condición de humanos y luego por una cosa personal. Entonces me parece como muy interesante a atender a que va a haber siempre algo ahí que va a hacer que difiramos. Estoy de acuerdo, sí, de hecho Claro. Iba por ahí, de hecho me convencía mucho por justo lo que dices, me parecía muy naif pensar que, y más en psicología, que nuestras conclusiones pueden llegar a ser objetivas de una forma como esencialista, ¿no? Por cierto, no lo he dicho, Claro. pero la gente del chat, si queréis aportar algo, preguntar, abrir algún melón o lo que sea, o poner vamos Ali, me parece bien. Muchas gracias. Encantada de leer esos comentarios, ¿vale? Sí, Luis, perdón. Que lo que pasa es que al final, el naif al final no lo es tanto porque todas las corrientes que beben del empirismo, la física mecanicista en su día, o sea, nos hemos basado mucho en, somos capaces de predecir las cosas que están pasando ahí fuera. Lo que hay fuera tiene que ser real. O sea, obviamente es como, es el pensamiento intuitivo que te sale. Más que nada, cuando eres capaz de predecir y de ver las cosas que suceden, es como, ¿por qué no iba a ser real? Claro. Entonces, claro, quería añadir una cosa a la aportación de Dani, que estoy totalmente de acuerdo, que al final lo importante no es que la realidad de fuera nos importe más o menos, o sea, es que es una cosa que construimos, pero también es importante, el constructivismo entiende que el proceso de construcción es bilateral, es decir, en ese proceso de construcción del mundo nos construimos a nosotros mismos, como agentes de construcción, ¿sabes? Entonces es ahí como esa doble vía que es importante y que tienen en cuenta todos los constructivismos, de hecho. Me gusta mucho eso. Lo que a mí me resulta interesante del constructivismo precisamente y lo que me llamó la atención es que se contrapone un poco, porque luego tiene una aplicación esto, en el sentido de a la hora de dar clase entender que no que esa realidad es una realidad, existe y solo existe esto, así que te lo voy a dar así, porque solo existe eso. Pensar como tú percibes el mundo de una manera o de otra, tenemos que construir juntos, de manera social, ¿vale? Entonces, es muy diferente la forma de entender la educación cuando la entiendes de esa manera. Es muy potente, muy poco en el sentido de lo fácil es cosas de manera, esto es así, apréndelo, ya está, punto. De construir tú el significado de manera conjunta. Eso es lo complicado, ¿no? Me gusta mucho hecho, que se vea esa aplicación. Sí. Que, o sea, a mí que me mola el mundo así de meter citas en relación a lo que acá decía Alfonso, que has dicho que es como más fácil ser realista. Creo que hay una frase de Sean que a lo mejor sale a lo largo de la charla, que Sean es como, bueno, un señor que ha hablado bastante de esto, que dice que es más fácil eso, ser realista que constructivista, ¿no? Al final es más fácil eso. Pues como profesor a lo mejor yo te plasmo esto y ya está, que intentar entrar en ese proceso bilateral del que hablaba Luis, ¿no? Que al final es pues intentar entender que somos todos agentes de construcción y no solo uno. Va un poco por ahí. Completamente. Nos dice Nacho, entonces el medio al que nos adaptamos no sería algo real objetivamente, sino que lo importante es el medio subjetivo que construimos. Pregunta. Sí, pero
Sí, pero, o sea, la cosa es que hay realidades que explican, o sea, que se pueden explicar la realidad de diferentes maneras. No todo vale. O sea, no todas las perspectivas valen. En el sentido de la perspectiva que tiene el mundo, o sea, Donald Trump ve el mundo con una perspectiva que se ajusta a la realidad de una manera menos correcta que lo puede hacer otra persona con 2 dedos de frente. Pero no todo vale. Sentido. Claro, Que creo que es lo decía importante mucha gente, señalarlo. sí, vale, si entonces todo es construido, no hay nada que sea más válido que otra cosa, porque al final cada uno construye lo suyo y ya está. Sin más, y claro, hay criterios. A mí me parece que lo que ha dicho Nacho, a ver, al final no... A ver cómo me explico. Hay una realidad subjetiva, digamos, porque estamos construyéndola. No obstante, tampoco podemos obviar que existen cosas. O sea, no todo el mundo que yo considere tenemos una realidad distinta, nos adaptamos a esa realidad distinta, ni a un ambiente subjetivo, sino que también es lo que decía un poco Alfonso, ¿no? Que no es que venga, ya está, todo el mundo vale en distintas perspectivas y ya está, sino que también hay algo ahí a lo que nos adaptamos de alguna forma. Luego ya el cómo nos adaptemos, el cómo llevemos esa adaptación, sí que la considero muchísimo más subjetiva. Ahora, el ambiente, aunque es subjetivo, hay para mí ciertos límites. Que un poco al final el de todo me da igual sería como la vertiente más posmoderna, esta vertiente más relativista, ¿no? En plan de eso, pues como que no se ampara en absolutamente nada. Es decir, como yo creo que el constructivismo, a pesar de que hable de que se construye la realidad, se ampara en unos derechos humanos, en un código ético. Es decir, no se basa en un todo vale, o sea, lo que tú construyes vale, lo que yo construyo valgo, ¿no? En la propia ciencia. Claro, justo. Es eso, yo creo que al final pues o sea, se ampara, sí que tiene de fondo, pues eso, un código ético y los derechos humanos por delante de todo. Entonces, sí, o sea, al final lo que parte es que se pueden llegar a ciertos consensos con las realidades que construimos o de formas de acercarnos mejor a un conocimiento que sea más válido. Claro, también lo bueno que para mí tiene esta perspectiva es que no juzga de manera como señalando... A ver, depende, obviamente. Si alguien se mete con los derechos humanos, pues aquí vamos a ser los primeros siempre en defenderlos. Pero que sí que te permite dar como esa vuelta de tuerca de decir, joder, es que tú al final... Un poco al final, el conductismo también te diría esto, ¿no? Con la historia de aprendizaje, cada cual ha tenido sus mecanismos de construcción, ha tenido sus propios procesos de aprendizaje que las ha llevado a construir esa realidad de una forma concreta. Entonces, ya no es qué malo eres, maldita sea, sino de, joder, pues todo tu entorno social te ha llevado tanto para lo bueno como para lo malo. Porque también es importante tener eso en cuenta para gente que está viviendo realidades de mierda, ¿sabes? Para un niño que vive en la Cañada Real, también es importante tener en cuenta que no es un rasgo estático lo que él tiene, sino que al final las experiencias que vive es una realidad que él va construyendo en interacción con su entorno. Aunque bueno, esto ya lo diría ciertos constructivismos, igual no tanto otros, pero luego ya nos metemos. Vale, sí, ahora nos metemos en los tipos de constructivismos, porque por lo visto también hay ahí, que como no lo iba a esperar yo, que existieran tipos de constructivismo, y es que todo es matizable, ¿no? Nacho nos comenta, bueno, dice, vale, creo que la explicación de Alec me ha quedado clara, que no es exactamente que no haya una realidad, sino que cómo se ha adaptado es el foco, ¿no? O sea, que es como que lo que construimos es nuestra versión de la realidad, nuestra forma de... Realmente iría por ahí. Sí. Os voy a soltar una pregunta a ver cómo salís de ahí, porque yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Spoiler, seguro que mal. Me llaman, me toque. A ver, bueno, yo no tengo nada claro la respuesta, ¿vale? Pero en metodología, bueno, cuando hacemos modelos matemáticos para intentar describir una realidad, o sea, en general, hegemónicamente se utiliza en psicología matemática la idea de que yo hago una ecuación para describir un fenómeno que está pasando, pues yo que sé, estoy observando un fenómeno de percepción, por ejemplo, o de personalidad, o es que a cualquier nivel, ¿no? Y yo quiero una ecuación que me describa
el comportamiento de la mayoría de las personas en ese contexto, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos siempre se utilizan así, como representaciones de la realidad, ¿vale? Entonces, un modelo es más bueno o menos bueno en función de cómo refleje la realidad que estamos observando. Y de esto nos lleva a que, por ejemplo, haya modelos que asumen que existen variables que son variables reales que causan cómo respondemos, por ejemplo, a un test, ¿vale? Entonces, el constructivismo, la versión constructivista de estos modelos dicen que en realidad son las respuestas que damos a un test las que construyen nuestra versión de la personalidad, por ejemplo. Imaginaos un test de extraversión, ¿no? Me gusta mucho salir de fiesta, tengo muchas amistades, cosas así, ¿no? Pues como que en vez de que exista una cosa real llamada extraversión, las conductas que llevamos a cabo de salir de fiesta y tener muchas amistades y tal, son las que construyen nuestra extraversión, si es que acaso tiene sentido hablar de eso. ¿Cómo tiene sentido vuestra idea de constructivismo, vuestro ámbito en esta interpretación de los modelos? Me he quedado con algo, a lo mejor ni te contesto, porque puede que lo entienda mal, pero me he quedado con algo que decías de las ecuaciones para explicar realidades, y me ha dejado pensando si verdaderamente el constructivismo lo que está generando es como no hay una ecuación. O sea, yo lo que me queda del constructivismo es que no hay una ecuación que explique una realidad. Ajá. Pero me hace preguntarme hasta qué punto el constructivismo lo que te está diciendo es que hay como una multitud de ecuaciones y que tienes que atender a muchísimos factores para entender esas ecuaciones que te llevan a una realidad, pero claro, al final es casi infinito, ¿no? De cuántas personas, cuántas variables, cuántas cosas. A lo mejor no te he respondido a la pregunta, pero me gusta. Me he quedado con eso. Me gusta, sí. Yo me lanzo también con varias cosas a lo que has planteado, que es, por un lado, obviamente, la extraversión como tal, creo que, incluso a nivel psicológico, no creo que tenga sentido decir como si existiera como entidad real. O sea, al final no deja de ser una forma que utilizamos para describir ciertas formas de comportarnos. Entonces, claro, hablar como la extraversión como algo que existe, es como, no, al final es en realidad de personalidad. Es en realidad Claro. la interpretación hegemónica. Yo personalmente no la compro nada y no creo que desde el constructivismo sea como que se hablara como de la extraversión como una entidad. Y también, de hecho, hablando de eso, yo no tengo ni puta idea sobre tu campo de estudio de la metodología y las ecuaciones matemáticas, pero sí que lo que has dicho antes me resonaba muy de se quieren hacer ecuaciones matemáticas que traten de explicar un poco el comportamiento de mucha gente. Uh-huh. Claro, el constructivismo pone el foco en otro sitio totalmente diferente. ¿Qué hace con un análisis el constructivismo de cada no trata de persona? explicar. Claro, efectivamente, es mucho más individualizado. Es como tú dentro de un contexto muy concreto, ¿qué es lo que te hace comportarte de una manera u otra? ¿Cuáles son las representaciones que están mediando ahí? ¿Cómo has llegado a construir esas representaciones que te hacen actuar de esta manera? Vale, ostras, me gusta. ¿Sabes? Entonces, no interesa tanto la globalidad, no interesa tanto, entre comillas, no deja de ser una vertiente de la psicología y obviamente pues también hay un montón de variables que nos gusta saber cómo influyen en determinadas cosas, pero obviamente el foco no está ahí. Pero se pueden extraer patrones como regularidades, que yo diga, aunque las personas son distintas, pues hay más o menos perfiles de personas que se suelen comportar de la misma manera, suelen tener el mismo tipo de representaciones en el mismo tipo de contextos. O sea, si les sometes a los mismos contextos, se van a... La cosa, yo pongo el ejemplo siempre para responder esto. Yo creo que no, pero te pongo un ejemplo claro. Yo no sé de metodología, pero no sé si tenéis hermanos, pero si lo pone siempre de ejemplo Elena Martín y me parece muy claro, ¿no? Que es si a dos hermanos, la misma madre, la madre quiere lo mismo para los dos, ¿no? Es pues, que se desarrollen de forma autónoma, que sean felices, etc. Si a los dos hermanos en el mismo contexto la madre hace lo mismo, uno de los dos hermanos se la carga. O sea, se carga uno de los dos hermanos. No somos, o sea, aunque el mismo contexto, aunque la personalidad sea muy parecida, aunque
jamás dos contextos van a ser exactamente iguales porque dos personas no son exactamente iguales. Entonces, yo creo que no es posible establecer una especie de línea. Sí que puede, pues ciertos patrones de comportamiento, supongo que sí. En sociología a lo mejor o incluso en psicología podrían tratar eso. Pero creo que es como lo que decíais, que es tan complejo, y tratar de, para mí, este positivismo de analizar con datos cosas como en este caso de la educación, ¿eh? Sí. Pero esto ya es una cruzada que tengo yo contra el positivismo. Me gusta. Pero, Si quieres contarnos sobre esa cruzada, pero adelante. porque hemos tratado de cuantificar cosas que muchas veces no aportan. Que pueden ser verdad, pero no aportan. Yeah. Muchas veces no. A mí me resulta, por ejemplo, extraño a veces. No sé qué Sí, opináis. a ver, yo cogiendo un poco el hilo que has dejado ahí de tema datos y, claro, yo creo que a lo mejor llevando un poco ya el constructivismo hacia una vía más pedagógica, en una clase de poco te sirve tener muchísimos datos de cómo son los patrones de tus alumnos si al final es que cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? O sea, yo voy a seguir tirando de citas que me sirven como de guión para estructurar la Me respuesta. encanta. Pero y ya que Ali es metodóloga, pues mira, hay una frase que es como que estadísticamente todo se explica con sus matices, pero que luego personalmente todo se complica. Y yo creo que en el mundo de la educación un poco es esto, ¿no? Es decir, puedes conocer muchísima teoría, tener muchísimos patrones de cómo dar mejor o peor una clase, pero que al final, cuando llegas al aula, yo creo que lo hablábamos un poco estos días en el máster, ¿no? Puedes tener mucha teoría y luego llegas al aula y tiras de tus recuerdos de las clases que has visto cuando eras más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, me he ido a lo mejor un poco más ya para una vía más del aula, pero a raíz de lo que ha dicho Pini y Alfonso, pues eso, me ha resonado un poco, ¿no? El tema del dato y... Sí, y además estoy de acuerdo. Yo retomando. Porque soy monitora de ocio y tiempo libre y en los campamentos yo intento aplicar lo que he aprendido, las verdades científicas que conozco sobre psicología y qué duro. Evidentemente es necesario tener una teoría a la que agarrarse, porque si no también va uno como un poco sin rumbo. Pero como base, a partir de ahí yo creo que ya construyes tú en clase lo que te va sucediendo. La práctica es un poco más sucia de lo que nos han enseñado. Y mirad que no nos han enseñado algo muy limpio. Pero sí. Quería traer un poco algo que ha dicho Alfonso de... Claro, el establecer un patrón tampoco tiene mucho sentido si traemos lo que ha dicho antes, o es de que al final el constructivismo te dice que tú formas un papel activo en el proceso. Y hay unas diferencias, por mucho que el ambiente sea el mismo. O sea, si tú fueras un agente pasivo, a lo mejor sí que podría ser todo mucho más claro, no podrías establecer patrones mucho más claros de decir, vale, pero es que si le pongo en este contexto va a pasar tal. Pero si al final siempre asumimos un papel activo, va a ser muchísimo más complicado que podamos siempre definir lo que va a pasar. Muy buen punto. De hecho, es una de las cosas que en psicometría los test, las teorías que tenemos sobre cómo son los test, asumen algo que justo acabas de decir, por ejemplo, que la variable que estamos midiendo, extraversión, es estable en el tiempo. Porque si no se te va un poco... O sea, que tu forma de responder a las preguntas tiene que ser estable, relativamente. Y eso ya... pues por ejemplo, si somos seres activos que vamos evolucionando, se complica un poco la cosa. Estábamos hablando antes, he oído algo de Kant por ahí, antes en el backstage del directo. He oído que no había mucho consenso sobre si el constructivismo es una filosofía de la ciencia o no, o qué narices es. ¿Alguien me puede situar un poco aquí? Hasta ahora estábamos todos de acuerdo, ahora es cuando empieza a arder. Ahora empieza la sangre. Ahora empiezan a llover los cuchillos, menos mal que estamos vía Discord. Sobre si el constructivismo es una filosofía de la ciencia. Yo lo primero que voy a decir es, no tengo ni puta idea de filosofía. Yo, personalmente. Parto de esa base. Con respecto a lo que he leído, te podría decir que sí. O sea, al final
muestra unas bases epistemológicas sobre cómo se entiende el conocimiento que tenemos con respecto al mundo. Entonces, si entendemos eso como filosofía de la ciencia, entonces pues lo cumple. ¿Sabes? En ese sentido. Empezó con Kant. Para mí, el constructivismo bebe mucho de la teoría kantiana, sin lugar a dudas. De hecho, ya no solo el constructivismo, yo creo que todo el cognitivismo bebe mucho de Kant. ¿Pero a qué te refieres con eso? Que yo creo. Kant me suena, pero no me acuerdo de nada. Vale, yo de lo que me acuerdo, la verdad que fliqué mucho en segundo de bachillerato, pero tampoco me he leído la obra de Kant, ¿sabes? O sea, un poco pues, los conocimientos básicos que te dan en segundo, en mi caso. Pero claro, Kant cuando hablaba de cómo se formaba realmente la percepción del mundo, que es una cosa que luego rescatan las teorías de la percepción gestáltica y demás, pero lo que hablaba es, hay como lo que tú decías al principio, hay algo fuera, incognoscible, que creo que Kant lo llamaba como el noúmeno, si no me equivoco, que nosotros no podemos llegar a conocer. Nosotros lo que conocemos son las percepciones que nos llegan y que al final están sesgadas por nuestros mecanismos. Entonces, claro, en ese sentido el constructivismo bebería mucho de eso, en el sentido de no sabemos lo que hay fuera, lo que sabemos son las representaciones que nosotros nos hemos creado de lo que hay fuera. ¿Hay fuera algo? Sí, un poco como decía Dani antes, ¿no? Es como, claro, obviamente hay algo fuera. No es que no nos importe, pero realmente lo que podemos conocer son las representaciones que tenemos. Entonces, para mí, bebe muchísimo ahí de la teoría de Kant. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? Puede, o sea, no conozco la obra de Kant, pero y tampoco puedo hacerle una crítica a eso porque tampoco estoy tan... Pero que venga de Kant la idea, o sea, para mí, para aportar más, creo que el constructivismo también se entiende mucho mejor, o lo entiendo yo mejor, también poco después, con todo el materialismo, el materialismo histórico sobre todo. Creo que se empieza a entender mucho más la idea constructivista y la fuerza del constructivismo, sobre todo constructivismo social, de Vygotsky, que es el que... ¿Podéis explicar un poco eso qué es? Porque también lo tengo un poco oxidado. O sea, yo aquí dándomelas de... no tengo ni idea, pero o sea, hay dos corrientes constructivistas la base del constructivismo se fundamenta en dos constructivismos, por así decirlo, uno de Piaget y el de Vygotsky, ¿no? El constructivismo más cognitivo, corregidme si me cuelo, más cognitivo de Piaget, y el de Vygotsky, que es el más social histórico, ¿vale? Piaget sí que consideraba que había unas fases, las fases de desarrollo famosas de Piaget, que vosotros como psicólogos conoceréis más. Yo la verdad es que las tengo ahí un poco... y Vygotsky sí que habla más de que es a través de lo que hablábamos de la doble vía de la construcción social, mediante la cual se va desarrollando o co-construyendo significados conjuntos para el desarrollo del aprendizaje o del desarrollo del conocimiento, en este caso, de la epistemología, ¿no? Entonces, por eso me parece como que no digo que no sea el precursor sea Kant, pero nos podríamos ir más atrás. Podríamos hablar de Sócrates o Platón. Pero que para creo que que el origen fuerza, como tal está en Vygotsky y Piaget, ¿no? Como tal, para mí está en cuando Piaget, Vygotsky, etc. Que podríamos establecer pero porque como se ha construido, es una cosa, lógicamente, si somos constructivistas, vamos a partir de que ha sido una construcción. No apareció, sino que ha sido el desarrollo histórico precisamente el que ha llevado a pensar eso. Claro. También, Uh-huh. creo. Me acabo de tirar un poco de tripe, pero... Para nada. O sea, yo creo que, o sea, como por completar el esquema que ha hecho Alfonso, que sería pues eso, como el cognitivo y el sociocultural o sociohistórico de Vygotsky, como que a nosotros también nos han mencionado así un poco de soslayo el que sería más sencillamente como el que se centraría solo en lo inter, porque el de Piaget es más como cuestiones intrapsicológicas, el de Vygotsky inter-intra, y luego estaría como más el social, que según lo que nos dijo Elena Martín, la profe que mencionaba antes Alfonso, sería básicamente
uno va sin nada intra a lo inter y construye todo en lo inter. O sea, es como que no queda nada intra, como que todo se está construyendo constantemente en el inter. A mí fue lo que me quedó de lo que me dijo Elena los primeros días de clase. Entonces como que, claro, ella que al final, entiendo yo, sin ponerme en su cuerpo, que es defensor al final del inter-intra de Vygotsky, como que no se acaba de entender muy bien esa tercera vía del social, que es como que se construye solo en el inter, ¿sabes? Y luego se pierde todo eso. O sea, a mí me quedó un poco en el aire esa tercera vía más... Claro, yo no sé. De hecho, o sea, es que estaba leyendo justo esta mañana sobre eso, ha dado la puta casualidad de que estaba leyendo y de repente pues justo me he topado con el construccionismo social, Eso. Que ayer nos comentaba alguien por Twitter que preguntaba y demás. O sea, al final la explicación es esa, sería como que se queda únicamente en esos planos interpsicológicos, que de hecho, según he leído, es defendido principalmente por psicolingüistas, que tienen como la concepción del lenguaje como formación de realidad, que al final es únicamente en esos procesos. O sea, luego es que hay unos conceptos que son una fumada, que creo que son de cognición distribuida, por así decirlo. Cuando se habla del aprendizaje en el plano interpsicológico, es decir, en interacción social, cuando hablamos de interacción social hablamos de interacción con otros o de interacción con cualquier cosa que llamamos nosotros artefacto cultural, que puede ser un libro, puede ser una página de Wikipedia, puede ser lo que sea. Entonces, lo que habla de este concepto de la cognición distribuida es que el aprendizaje que se da como en esos planos inter, la cognición está ahí, ¿sabes? No es que esté en el individuo que está aprendiendo, sino que el aprendizaje, la cognición se encuentra en esa interacción. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero yo lo suelto ahí como concepto, que yo creo que imagino que será un poco donde se fundamentan un poco también el construccionismo social. De hecho, eso me recuerda mucho al conductismo, en el sentido de las cogniciones no están localizadas espacialmente, por ejemplo, en el cerebro o en la persona, sino que existen en la interacción del organismo con su entorno. Sería un poco la misma, ¿no? No exactamente, porque no hablaríamos de... Bueno, no lo sé, igual... Porque hay una diferencia muy específica entre las teorías y entre lo que estamos hablando, esto de inter-intra, que la cuestión principal de eso viene de cuál es la experiencia que se tiene para construir conocimiento. Porque, por ejemplo, la teoría cognitiva genética de Piaget lo que te habla es que el conocimiento se construye en base por la experiencia física que tiene el sujeto. O sea, los otros le da igual, no le importa. Entonces, claro, ahí sí hablaría de experiencia física, pero únicamente, digamos, que la construcción de esos conocimientos se harían en un plano totalmente intra. Por ejemplo, Piaget cuando habla de la formación del habla, habla de que lo que primero que se forma es el habla egocéntrico, el habla hacia uno mismo y que a partir de ahí empieza a adoptar las funciones de comunicación con los otros. ¿Sabes? Entonces, claro, Vygotsky en el libro de Pensamiento y Lenguaje, de hecho, coge, creo que el segundo capítulo que tiene, pues le pega un pedazo de zasca en plan de ¿qué dices, bro? Cállate un momento, te voy a explicar cómo son las cosas, ¿sabes? Entonces, ahí es donde él formula lo que antes ha dicho Alfonso, la ley de doble formación, de hecho, que es como, que en el caso del lenguaje, por ejemplo, sí que se hablaría de... hay un ejemplo típico que a mí me encanta, que sí que hablaría más de protosímbolos y aquí Vygotsky no hablaría, pero para que se entienda el concepto, cuando un niño quiere agarrar algo que está muy lejos, la botella esta, si está aquí muy lejos y yo intento alcanzarla, soy un niño y no llego, ¿qué es lo que pasa? Que hay un otro adulto que te está viendo hacer eso y que interpreta que lo quieres coger, entonces coge y te lo da. Entonces ese nuevo símbolo, que en ese proceso de interacción, en ese proceso interpsicológico, adopta un significado. Coño, yo hago así y de repente alguien me acerca una botella, me acerca lo que yo quería coger. Entonces, ¿en qué se acaba convirtiendo en esto? En esto. Yo señalo, entonces, primero aparecen todas las funciones psicológicas superiores, aparecen primero en ese plano interpsicológico, en relación con los otros, porque sobre todo Vygotsky se centró mucho en el lenguaje y en el pensamiento, y a partir de ahí se empiezan a interiorizar como mecanismos intra de regulación. Estoy aquí haciendo repaso. Estoy tomando aquí apuntes, fuera de coñas. Pero sí, es un poco eso, al final es
cómo funciona el protolenguaje y cómo se genera. ¿Sabes? Que eso hablaba mucho, sí que hablaba muchísimo Rivière, porque al final lo que él comentaba era, se centraba mucho en el desarrollo típico de los bebés para hablar luego de un desarrollo atípico, y el protolenguaje se suele ver muy afectado en el desarrollo atípico, entonces sí que... Protolenguaje, me parece una palabra, la voy a apuntar porque va a ser la palabra del día. Protolenguaje. Qué bonito. Protolenguaje. Nos dice Gong que creo que lo que ha dicho Luis es la clave para entender por qué no es necesario pensar en las representaciones mentales como algo dualista, mente-entorno, sino como conducta pura y dura. Qué bueno. Me gusta. Y En Taketsu realidad comenta modelo de suspensión de Rivière. Sí, absolutamente. Ah, lo que sí, son bueno. Uy, los ¿qué ha protosímbolos, eso es pasado? todo el- ¿Qué ha pasado? Aquí yo Eso he soltado esto y ha habido reacciones. Dani, ¿qué ha pasado? No, que sí, que... O sea, lo que dice Takeo está informado de estas cosas. Sí, Ah, es taqueo, vale. sí. Entiendo que sí. Entiendo que está. Bueno, puede ser. Entiendo que sí. Taketsu. Sí, eso. Respondiendo... Bueno, dale. Nada, yo lo único que iba a decir, para que se vea clara como la diferencia que ha hecho Luis, de que has explicado perfectamente lo de cómo coge la botella el niño a raíz de la explicación de Vygotsky, con Piaget básicamente sería que el niño se va chocando contra ella y va moldeando él la mano. No hay ese adulto que le ayuda, sino que es el niño él solo que primero se choca y luego se va chocando un poquito y va abriendo la mano hasta que agarra la botella. Entonces es un poco la diferencia. Al final, como que Vygotsky mete ese inter de la otra persona y que le ayuda, y en Piaget pues serías tú solo contra el mundo, que te vas adaptando. Claro. O sea, para Piaget vas a seguir creciendo también igualmente, o sea. Exactamente, claro. Pero claro, no podemos obviar tampoco ese sistema social que tenemos alrededor, ya sea por otras personas o por el propio ambiente. Claro que por eso hablamos de constructivismo, ¿no? Como que todo influye de alguna forma. Claro, Piaget sería más como, o sea, el modelo de adaptación al final sería como que el niño se está acomodando a la botella en este caso y a su vez asimila luego esta botella. O sea, creo que sería un poco más así, se genera el proceso de adaptación que llama él, sería un poco eso. Si al final la crítica fundamental es la Piaget es la que ha dicho Ali ahora de que deja los factores contextuales prácticamente fuera. O sea, ¿He dicho yo eso? perdón, Ale. Ah, vale, digo, ostras, no, qué fuerte que yo haya dicho eso sin bien. saberlo. Bueno, seguro que aquí por conexión en Twitter tenemos aquí muchas personas que han bebido del conductismo. Yo entre ellas, el último año, como decía Luis, pues he estado informándome más. Entonces, en ese ejemplo de agarrar la botella, bueno, de pedir más bien la botella, claro, el conductismo o el análisis de conducta diría que aprende a hacerlo así porque por reforzamiento, ¿no? Al final quiere algo, lo intenta agarrar y como viene alguien de fuera y se lo da, la conducta de pedirlo o señalarlo se refuerza y por tanto se repite en el futuro. ¿Qué aporta el constructivismo como alternativa? O sea, ¿en qué...? ¿Diríais que son dos niveles de explicación distintos o que es una explicación alternativa? Yo, como no soy psicólogo, me atrevo a decir que son alternativas diferentes. ¿Por qué? Y precisamente la visión de Vygotsky es tan lúcida o más lúcida por el sentido que da. Me parece que el cambio de conducta por refuerzo o por castigo, aprendes con eso. Pero es mucho más profundo, entre comillas, el aprendizaje, si el aprendizaje se construye. Es decir, si partes de un conocimiento previo que vas construyendo, una persona te va ayudando a entender cómo construirlo. Cómo esta persona aprende, a ese ejemplo a lo mejor es muy que como es muy básico, no se entiende tanto, pero en la escuela, y es que esto hila perfectamente con la función de la escuela, que es andamiar los aprendizajes. No simplemente cambiar la conducta, sino andamiar, co-construir con el alumno unos aprendizajes que cuando ese maestro no está,
el alumno pueda desarrollarlo perfectamente sin necesidad de utilizarlo. Es ahí donde está, por eso me parece como explicaciones diferentes. Es verdad que a lo mejor, o sea, necesitas cambio de conducta y necesitas castigo y refuerzo para aprender, pero resulta más potente a largo plazo y para sobre todo conocimientos y abstraer conocimientos, una construcción. Sí, yo creo que me parece pueden que ser son mecanismos diferentes. Sí, eso es, como mecanismos diferentes que yo creo que se pueden combinar, ¿no? Al final... Sí, por supuesto. Sí. Creo que tiene mucho que ver con el significado que le estás dando al final. O sea, no es simplemente un refuerzo, entonces sé que si hago esto me van a dar la botella. Tú tienes que integrar y construir de alguna forma qué significa eso, ¿sabes? No es tanto lo hago, me lo dan, sino, vale, pero ¿qué quiero yo con esto? Yo quiero que me lo den, quiero expresar un deseo. Y tú empiezas a generar como un lenguaje, pues a ver, pues este caso de signos como pueden los bebés que no tienen otra manera de hacerlo, pero porque eso luego al final es una base para luego tú generar otro lenguaje, otra expresión de otras cosas. O sea, entiendo la parte conductual, pero también considero que va mucho más, que integras un significado que luego vas a utilizar en otros muchos contextos. Aparte porque lo estás construyendo. Claro. Sí. Ostras, me gusta mucho ese punto. Claro, porque no es solo señalar, sino dotarle a esa conducta de señalar de un montón de sentido. De sentido, claro. Sí, de significados, ¿no? A mí, si me permites, me gustaría rescatar la idea, un poco también lo que preguntabas al principio, de si son dos niveles de análisis diferentes o si son explicaciones totalmente contrarias. A medias. Yo creo que son las dos cosas. Hay intentos integrativos y al final creo que dentro de cualquier disciplina de la psicología que se precie tiene que integrar sí o también lo que son las leyes del aprendizaje asociativo. Porque funcionan y sabemos que funcionan y sabemos cómo son funcionan. Leyes, vaya. Claro, lo podemos repetir 1000 millones de veces y las 1000 millones de veces va a seguir funcionando. Sí. A ver, aprovecho para decir una frase de Adarraga que me ha marcado para siempre, que es... tú puedes no creer en las leyes del aprendizaje, igual que puedes no creer en la ley de la gravedad, pero te vas a caer igual. Ya está. Total y absolutamente. Entonces, sí que es cierto que hay algunos modelos relativamente integrativos que tratan de integrar como esta disociación que se hace entre lo que sería como un aprendizaje asociativo versus un aprendizaje constructivo. De hecho, pues el señor Nacho Pozo, en su libro de Psicología del Aprendizaje Humano, que yo es un libro que recomiendo muy mucho para enterarte de qué va esto del constructivismo, porque es súper claro. De hecho lo tengo aquí a mano, creo. Aquí está. Gente que haya pasado por la autónoma y ella está con él, pues lo ha tenido que sufrir. Pero es una maravilla de libro para entender lo que se propone desde aquí. Entonces, digamos ¿De que quién has dicho que es? De Pozo. De Nacho Pozo. De Nacho Pozo. Uh-huh. Sí. Entonces, literalmente en el primer capítulo te habla de esta distinción entre lo que sería el aprendizaje asociativo versus el aprendizaje constructivo, que creo que también Rivière, en cierto sentido, cuando hace su distinción de diferentes funciones psicológicas de tipo 1 y tipo 4, creo que recoge un poco también. Al final la distinción es un poco de cuál es la mediación representacional que existe a la hora de realizar una conducta concreta. Si no hay mediación representacional, es decir, que tú no tomas una decisión deliberada, no hay una cognición real que te esté diciendo, oye, tomo esta decisión porque tal, hablaríamos de procesos asociativos. Cuando sí existe esa forma más deliberada, cuando hay, digamos, unas representaciones que median, y ya no solo una representación, sino a lo mejor un conjunto entero de representaciones diferentes que se están interconectando, relacionando diferentes conocimientos y tal, entonces ahí hablaría de lo que sería aprendizaje constructivo. Ostras, eso además me interesa mucho, o sea, bueno, muchas cosas, ¿vale? Pero porque la conciencia ahora es una de mis temas más importantes y además creo que era uno de los mitos del conductismo, como que el aprendizaje asociativo solo se aplicaba en procesos inconscientes, o sea, en el nivel inconsciente. Entonces, claro, no. Entonces... Claro, esto es una segunda vía que Nacho Pozo también hace, o sea, hay dos vías de análisis que él hace cuando habla de procesos de aprendizaje, que es esta de asociativo, constructivo, y por otro lado implícito, explícito, más que nivel inconsciente y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que sí que es cierto que todo aprendizaje implícito es asociativo, pero no todo aprendizaje asociativo
es implícito. Me gusta eso, vale. Es decir, me queda por más ejemplo, claro. Por ejemplo, lo que sería, es que esto además tuve un debate con Dani, igual se acordará, con una profesora en mitad de una clase defendiendo que el aprendizaje de técnicas era puro encadenamiento conductual, de reforzamiento de conductas que se repiten y que se refuerzan a sí mismas o sea, lo que es un encadenamiento puro y duro de toda la vida. Entonces, al final es eso, no se queda únicamente en este plano inconsciente, pero sí que del constructivismo hablaría de que se quedaría en un plano mucho más superficial de lo que podría llegar a aportar, por así decirlo, y se quedaría únicamente en lo que Pozzo, la distinción que hace sería aprendizajes por procesos de crecimiento, por así decirlo, que lo único que genera es como aumenta el número de representaciones que tienes tú con respecto a un dominio concreto. Luego habría procesos, que ya hablaríamos ya de procesos constructivos dentro de lo explícito, como serían los procesos de ajuste o de reestructuración, que sí que hablaría de cambios más profundos y de modificaciones de las propias representaciones que te hacen cambiar también un poco la forma de actuar en el mundo. Me gusta mucho ese tema. Por poner un ejemplo muy claro, que yo lo he compartido mucho con ellos, porque yo, claro, les utilizo un montón les cuento lo que hago en clase, cómo me siento, porque en algún momento sí que podemos hablar de esas limitaciones, ¿no? del constructivismo, que está muy bien todo lo que estamos diciendo, pero bueno, cuando llegas a secundaria, pues un chico se porta mal y le tienes que poner un parte, porque ha incumplido la norma, tienes que poner un parte y no hay cosa más conductista. Pum, te has portado mal, te pongo un parte, te castigo. Y claro, dices, pero yo no quiero, o sea, significativamente eso va a cambiar la conducta del chaval. No, o sea, es que el trabajo viene después, cuando le has puesto esa falta, luego tener que trabajar con él. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos quedamos solo con muchos de los profesores se quedan solo con el castigo, no con la significación que supone el castigo. O significar ese castigo, es decir, te has levantado en medio de clase sin mi permiso. No te puedes levantar cuando tú quieras. Tienes que aprender a que no te puedes levantar cuando tú quieras. Si te castigo y el castigo no tiene nada que ver con la falta que has cometido, el alumno no va a entender el castigo. Claro. Entonces, cuando hablamos de también esa mezcla, por poner un ejemplo práctico que a mí me ayudó mucho cuando lo hablé en el máster con esta gente, significar el castigo. Sí, eso es, ¿cómo lo dicen? Es hacer contingente el castigo, creo que lo dicen en análisis de conducta. Que la persona sepa qué es lo que se está castigando, porque si no... O el refuerzo, igual. El reforzador. Hablo de castigo porque es lo más... Sí. Pero también, pero ¿no? Igual, justo. Sí, toda la razón. Claro, entonces digamos que el constructivismo se enfoca en dar ese significado, en trabajar ese significado y que se construya esa parte, ¿no? Que yo creo que sin constructivismo tampoco funciona del todo. Bueno, ahí me estoy metiendo... Igual podemos pasar a otro tema por no colapsar toda la... O sea, no por nada. Bueno, sobre todo porque yo no represento bien el análisis de conducta, no tengo ni idea. Bueno, dice aquí Nacho, que el constructivismo trae el tema de los significados y el que los humanos somos seres simbólicos, ¿no? Y que la idea es cómo modificar la estructura de símbolos. Este chico que bien resume. Dani, llevas mucho rato callado, cuéntanos. No, iba a coger un poco lo que dijo Alfonso al final, para a lo mejor entender un poco más el constructivismo con esto de darle significado, que si al final, con el caso del ejemplo de que un chaval o una chavala se porta mal en clase, y tú le impones como un castigo, entendiendo, es que lo hemos hablado hoy, entendiendo ese castigo como una norma que te impone el profesor, es decir, imagínate que al final estaba como faltando al respeto el chaval. Si al final el profesor le pone como norma que tiene que respetar, pues el chaval es que porque le pongan una norma no va a respetar, que no quiere decir que no haya que poner normas, pero a ver si ahora me explico mejor. Es decir, yo creo que al final el constructivismo lo que busca es que esa norma se construya en un valor. Es decir, que al final, que creemos el significado del valor, es decir, que yo entienda que el respeto a mis compañeros y a mis compañeras es un valor que yo tengo que asumir como algo personal, como algo de mi personalidad, y no que se quede en eso, en una norma, en algo más, a lo mejor si hablamos aquí, pues yo tampoco tengo mucha idea de análisis conductual, que se quedaría más en algo como eso, de refuerzo-castigo, de me castigan, pues dejo de hacerlo, no, sino llegar a interiorizar la cuestión del respeto como algo propio
y empezar a digamos, como bueno. actuar de otra manera. O sea, al final yo creo que el constructivismo lo que busca es que entiende como el desarrollo y el aprendizaje y el desarrollo como que tú empieces a actuar de manera diferente. En el caso de la escuela, que el paso por la escuela te permita actuar luego en la realidad de otra manera a la que actuabas antes. Qué bueno eso que dices. De hecho, me ha recordado a una cosa que ha dicho al principio Luis, de que también el constructivismo consiste en construir nuestro yo, o sea, construirnos, ¿no? Claro. Y eso, entonces, por lo que veo que estáis comentando, también ataca o no tiene miedo a atacar el tema de qué es la identidad personal, ¿no? ¿Qué es ser yo? Claro, absolutamente. O sea, porque también el constructivismo, luego aplicado en la práctica educativa, lo que trata de formar son identidades, trata de formar personas, y personas autónomas. ¿Sabes? Que al final es un poco... para mí la lógica que sigue el conductismo y el análisis de conducta en concreto es un poco la lógica de modificar las contingencias del espacio para que la conducta de la gente varíe en función de lo que estas contingencias nos van dando, y refuerzos, castigos, estímulos discriminativos y demás. Claro, aquí cuando hablamos de constructivismo lo que se busca es más un proceso de generalización a través del significado identitario que tiene algo para mí, persona autónoma, ¿sabes? Tampoco sé muy bien cómo trata el tema de la generalización de los aprendizajes desde el análisis conductual, me lo explicaron una vez, pero me pareció una fumada bastante gorda. En el sentido de que no entendí nada, o sea que puede ser una cosa más fundamental del mundo. Sí, justo. Claro. Pero claro, al final creo que ahí es un punto en el que difieren un poco trayendo estas cosas de diferenciaciones entre conductismo y constructivismo. Yo como he friqueado mucho de las dos, pues es un debate interno que tengo mucho siempre. Entonces, pues, claro. Ahí está. O sea, como que yo creo que al final las dos ideas básicas del constructivismo, para que quede claro ya después de un rato, sería básicamente que es, por una parte, construyo la realidad, digamos, como hasta donde mi cuerpo me permite construir esa realidad, y por otra parte, que también me construyo yo, es decir, construyo objeto y sujeto se construyen mutuamente. Básicamente yo creo que son los dos pilares esos del constructivismo en general. Luego ya pues se diferencian, pero en general sería eso, como la base, resumirlo así. Sí, de hecho, lo que has dicho, porque ha hecho antes un comentario Gon Castro, que me ha gustado mucho, que imagino que él lo explica más como, o parece que va más desde la corte del análisis de conducta, ¿no? Cuando decía en plan, no es necesario pensar en las representaciones mentales como algo dualista, mente-entorno, sino como conducta pura y dura. Y de hecho, dentro del constructivismo hay como varias teorías que se llaman teorías del embodiment, ¿no? Antes hablábamos de cognición distribuida, pues ahora voy a hablar de cognición situada, y cognición situada en el cuerpo y en la acción. Entonces, justo, no se hablaría de representaciones mentales que están en el cerebro, sino que es que la propia acción o sea, cuando hablamos de representaciones mentales, de cognición y demás, estamos hablando de un todo. De un todo que funciona de forma uniforme. O sea, no uniforme, porque al final tiene como sus variantes y tal, pero que obviamente las representaciones no están en ese plano, dualidad, no sí. la acción. Mira, algo en lo que al coinciden, final, ¿no? se resumiría en la conducta pura y dura. Uh-huh. Y una pregunta que tengo para Ale. Tú sí que has comentado que has leído cositas sobre bebés y tal, ¿no? Y sobre cómo construyen también un poco neuroconstructivismo, ¿no? Y no sé si sabes o si te preguntas en algún momento lo de... ¿los bebés también construyen su identidad? O sea, ¿en qué momento saben quiénes son o algo así? No sé si... A ver, sí, te entiendo, sí. Bueno, a ver, yo por lo que considero... A ver, no es que haya leído mucho, sí, sino que me interesa muchísimo y he tirado por ahí. Y neuroconstructivismo es como una cosa aparte. Ahora nos cuentas qué es eso. Luego... Bueno, vale, está bien. Entonces, claro, ¿qué es el yo, no? Primera pregunta. ¿Cómo es eso de construir la identidad? Porque a mí me suena eso como saber quién eres y tal, pero no. Yo entiendo que ya con el propio constructivismo, como te dice que te estás construyendo, ya el bebé que hace algo se le responde y crea un significado y es él mismo el que lo está construyendo, ya estás generando una identidad. Quiero decir, ya soy un sujeto que sabe hacer cosas, ya puedo hacer cosas. Entonces yo... No sé si se me está entendiendo. Sí, como, totalmente. Por cómo lo comprendo yo, al final, claro, si fuera desde otra perspectiva, cualquiera,
en la que el bebé no sea un agente activo en el proceso de su desarrollo, el desarrollo de la propia identidad yo creo que va a ser mucho más complicada, porque al final tú no estás encontrando algo a lo que aferrarte. O sea, el bebé no es... Y sabemos que el bebé no es una tabla ahí que no hace nada y que mira al resto del mundo y que funciona solo por contingencias. Verdaderamente tiene cosas y genera significados en ese sentido. Entonces yo creo que la propia creación de la identidad del bebé viene mucho a raíz de lo que él es capaz de hacer en el mundo. Ver que sus acciones tienen consecuencias. Y no desde una perspectiva conductista del rollo de refuerzo castigo, que también no la quiero negar, ¿vale? Para nada. Pero el ver que lo que hace tiene consecuencias y significa algo. Ya de por sí, con eso, a lo mejor me estoy repitiendo y perdona, pero... No. Te estás generando una identidad de decir, ojo que yo puedo hacer esto. Yo soy capaz de hacer esto. Y te construyes a partir de ahí. Yo lo entiendo así. Sí. También es cierto que Vygotsky, o sea, esto es muy criticable y al final estamos hablando de... Bueno, voy a hablar de una obra de 1934, o sea, que ha llovido un poco. Vygotsky creo que no compartiría nada de eso. Yo personalmente, en muchos sentidos sí. Pero claro, Vygotsky, un poco que querías traer también antes el tema de la conciencia. Para Vygotsky solo hay conciencia si hay lenguaje. ¿Sabes? Ojo, que entonces por lo tanto, ni un animal tiene conciencia. Claro, es ahí un poco... Claro. No, hay mucha gente que no está de acuerdo y de hecho hay perspectivas incluso socioconstructivistas que beben de ahí, pero que hablan un poco de la importancia de lo que hablábamos antes, ¿no? Del protolenguaje y los mecanismos protosimbólicos incluso de regulación, ¿sabes? Entonces, pero claro, sí que es cierto que es interesante pensar en esa conciencia, que al final en la conciencia... Nosotros tenemos identidad porque somos capaces de decir identidad. ¿Sabes? O sea, porque nosotros nos planteamos de forma simbólica lo que es una identidad. Si nosotros no tuviéramos lenguaje, nos estaríamos planteando realmente quiénes somos. Más que nada porque ni siquiera podríamos plantear la pregunta. ¿Sabes? Entonces es un poco... que es un análisis que a mí me parece súper interesante. Que yo no tengo una respuesta, pero ya puestos a abrir melones, pues abrimos otros, ¿sabes? Claro que sí. Entonces, claro, hablar de la identidad de los bebés, yo entiendo lo que dices y en parte estoy bastante de acuerdo, pero claro, no sé si lo llamaría identidad como tal, porque igual no tiene sentido hablar de identidad. Protoidentidad. Identidad. A ver, si entiendo lo que dices, al final nos estamos metiendo en un lío de lenguaje versus realidad, no sé hasta qué punto el lenguaje genera realidad, no, o sea, yo creo que estaríamos metiéndonos muchísimo ahí, pero no puedo evitar pensar que la identidad no solamente se basa en lo que yo creo que es la identidad y la reflexión que he hecho sobre ella, porque es lo que a priori me suena. Decir, identidad implica que yo haya hecho una reflexión sobre quién soy, sobre lo que yo aporto, lo que sea, pero cuando hablo de construcción de la identidad, yo entiendo mucho más a tu papel en el mundo y lo que eres capaz de hacer en él. Pero yo entiendo que esto ya entonces es un poco variación de lo que cada uno considere identidad en el desarrollo de esta, ¿sabes? Entiendo que... Me gustan, pero me gusta mucho la propuesta, por lo menos. Me convence. Sí. ¿Cómo aplicas el constructivismo? Yo... Eso. Es que eso es lo bonito. O sea, yo me puedo considerar muy constructivista. Porque yo considero, y estoy aquí defendiéndolo, entiendo y más o menos puedo ir desarrollándolo y tengo claro lo que sé. Pero es lo que decíais vosotros, o sea, es que llevarlo a la práctica es muy difícil porque no es nada, no es nada intuitivo para mí y no es nada intuitivo para los alumnos. Porque tenemos una serie de teorías implícitas que hablaban Luis también. Tenemos una concepción previa de cómo nos enseñan. Y nos enseñan a capón. Entre comillas, ¿eh? Entonces, a la hora de llevarlo a la práctica, no es una utopía, pero es muy difícil. Muy difícil construir, y más teniendo un sistema educativo como el que tenemos. Porque el constructivismo básicamente requiere casi relación uno a uno. Estar al lado de una persona guiando, andamiando el aprendizaje.
Ya. Requiere de mucho ajuste. Entonces, no puedes ajustar si tienes 30 alumnos. Claro. Es imposible. El mismo significado o la misma verbalización puede construir distintos andamiajes, ¿no? De distintas formas. Y si no puedes con 30, imagínate en la universidad con 60 o 100. O sea, por poder, tú poder lo puedes, ¿no? Que estás construyendo todo el rato. Otra cosa es que tengas control sobre esa construcción, ¿no? No puedes, exacto. Es que esa es la clave. Tú no puedes ver que lo que les estás diciendo les está llegando a todos por igual. Porque si asumimos que el constructivismo estamos diciendo que se basa en una versión epistemológica del perspectivismo que cada uno percibe y le llega una serie de cosas y las asimila de una forma, tú si tienes 30 alumnos no lo van a percibir igual. Y ahí es donde entran conceptos como la atención a la diversidad, el desarrollo por competencias, estas cosas que se hablan de educación. Sí. Atención a la diversidad, son los alumnos con dificultades. No, atención a la diversidad es que todos los niños aprenden de forma diferente. Claro. Tú tienes que ajustar el aprendizaje a eso. Yo creo que aquí, a ver, por una parte se entraría un debate más de cuestiones materiales, de recursos, de distribución de recursos, que tampoco es el foco del asunto de ahora, ¿no? O sea, hasta qué punto con la situación actual es posible hacer un buen uso del constructivismo. Pero yo, por dejar ese debate para otro momento y recoger un poco por lo que ha dicho Alfredo, creo que ya llevo tiempo sin decir Alfonso. Perdón, Pini, perdón. Es que hay otro chaval en el máster que se llama... Justo, tío. Digo, su próxima cita es un tal Alfredo. No, pero como llevo tiempo sin soltar ninguna cita, voy a dejar otra de mi autora favorita, que es Marina Garcés, y hay en un libro que tiene, dice que es: alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su propia palabra, creadora de cultura. Entonces yo creo que aquí se ve perfectamente una aplicación del constructivismo, es decir, si nos quedamos en un plano realista en la escuela, sería que el chaval y la chavala no aprenden a decir su palabra, sino que aprenden a decir la palabra externa que le viene de fuera, del profesor en este caso. En este caso, con esta cita de fondo, digamos que un poco el constructivismo en el aula sería alfabetizar, concienciar al chaval en su propia palabra. Y si ya añadimos lo último que tiene aquí de creadora de cultura, a mí me parece loquísimo el argumento, que sería enlazarlo con las funciones de tipo 4 de Rivière, que al final la escuela está justo para generar estas funciones tipo 4, que sin la escuela está, o sea, a nivel de estudios digamos transnacionales, está declarado que es imposible que sin la escuela se generen estas funciones. Entonces yo creo que por verlo un poco más de aplicabilidad y ver qué relación tiene con la educación, sería un poco así. Qué bueno. Eso conecta un poco con la pregunta que nos ha hecho Gonge en el chat, que iba al hilo de lo que hablábamos antes, de la protoidentidad. Pero bueno, él tiene interés en que le digáis como a qué llamáis exactamente tener lenguaje, ¿no? Que dice, es una pregunta un poco a pillar, pero de verdad me encantaría saber qué se entiende por lenguaje en el constructivismo. Que yo creo que con tu cita sobre la palabra, como que ha sido muy clave, ¿no? Y él pone de ejemplo: un bebé ya reconoce palabras habladas a los 6 meses. ¿Podríamos decir que ya forma parte de esa comunidad verbal? Yo lo que entiendo... bueno, primero no entiendo muy bien a qué se refiere con comunidad verbal. Imagino que el poder ser partícipe de actividades en una comunidad en la que se habla. Hay un estudio de un autor que se llama Bertsch, que a Pini le hablé una vez de ese estudio, que lo queríamos meter en un trabajo porque, bueno, nos vinimos arriba y luego al final, pues obviamente no lo metimos. De hecho, Elena Martín te regañó por sacarlo. Sí, a la colación. Dijo, sí, pues, no te metas ahí, Luis. La descubro, me gusta. Entonces, en este estudio lo que hizo fue cómo funcionaban las actividades. O sea, les proponían un juego a niños de 2, 3 y 4 años. En este caso, pues he puesto un ejemplo de uno un poco más mayor, lo siento, Gon. Pero bueno, un poco para ver por dónde vamos. Entonces, digamos que el lenguaje tiene como 3 funciones, que serían pues la de comunicación, la de representación y la de regulación. ¿Vale? Entonces, este estudio sí que va más con respecto a esta función de regulación. Se quería ver en unos juegos cómo los niños, acompañados de la madre en esas diferentes edades, eran partícipes de esa actividad comunicativa de regulación a través del lenguaje por parte de la madre.
Entonces, es cierto que cuando son muy pequeños, regular a un niño con lenguaje no tiene ningún sentido. Obviamente, si tú sabes 6 palabras, esas 6 palabras que sabes, normalmente, ¿cuál es la primera palabra que aprendemos? Pues mamá o papá. ¿Por qué? Por el significado tan potente que tiene. Entonces, claro, al final es como... No puedes llegar a ser del todo partícipe de la comunidad verbal, pero más que nada porque tu zona de desarrollo próximo, este concepto tan vigotskiano que mola mucho, no ha llegado ahí. O sea, está fuera de tu alcance, ¿sabes? El ser partícipe de una comunidad verbal o de empezar a regular en ese proceso algún tipo de conducta. Si no tienes un lenguaje fluido en el que se pueda entender dentro de esa actividad, pues yo creo que no tendría sentido hablar de eso. Pero claro, hablaríamos de estas fases de desarrollo de que obviamente todavía no ha llegado a ese momento en el que su zona de desarrollo próximo podamos empezar a realizar estos andamiajes de los que hablaba Alfonso antes, para poder empezar en este caso, regular la conducta. O sea que ya tiene... Pero entonces ya el hecho de que reconozca las palabras lo podríamos considerar que tiene lenguaje, ¿vale? O sea, creo que estamos centralizando demasiado el lenguaje en el habla. Y yo creo que ahí estamos cometiendo un error. O sea, claro, comunidad verbal te refieres al habla o al lenguaje per se. Porque claro, un bebé que tenga 6 meses sepa reconocer 6 palabras, pero sepa cómo utilizar otros aspectos comunicativos, como bien sea señalar, llorar o mirar o reír, lo que sea, ya es lenguaje. No sé si me explico. Sí que considero que lo tienen. Ahora tienen que desarrollarlo en un plano mucho más comunicativo a nivel de habla, que es el que utilizamos. Sí que ha dicho algo Luis de que no tiene mucho sentido regular a un bebé con el habla, y no estoy muy de acuerdo, fíjate, porque o sea, entiendo que sí, he entendido que te refieres a que al final no te va a entender, ¿sabes? No toques eso. Bueno, vale, te va a decir el bebé, no sé qué dices, pero lo va a tocar o no. Entonces sí que sirve, porque están cogiendo su ambiente y lo están dando un significado. Es que por esa regla de 3 no hablaríamos a los bebés. O sea, sé que no vas por ese extremismo, ¿vale? Lo sé. Sé que no te has ido tan lejos, pero bueno, yo lo hablo para que quede claro. No es así. O sea, claro que se rige por un lenguaje. Y al final necesitan un lenguaje externo para construir el suyo propio. Al igual que han aprendido que hacer así implica dame la botella, si mamá les dice no toques, a la primera no lo van a entender, pero ya a la tercera aunque no sepan decirlo, o no entiendan lo que significa la palabra toques, porque no la entiendan, no van a hacerlo. O lo van a entender, ¿sabes? En plan, quería simplemente traer un poco que entiendo a lo que te referías, pero quería hacer como ese matiz, ¿no? Porque es necesario tener ese ambiente también del que hablaba Vygotsky para poder crear esa estructura que estamos hablando de construir, ¿sabes? Sí, a mí me ha parecido absolutamente curioso. Comparto. Sí, lo que has dicho, Luis, de que es verdad que las primeras palabras que decimos, papá, mamá, pues son palabras muy cargadas de significado. Entonces, te pongo aquí el ejemplo que nos comenta Marcos de que su primera palabra fue vaca. Era porque También... Marcos, ¿tú tenías un significado muy grande asociado a las vacas en ese momento? Bueno, tú creo que convivías con vacas, ¿no? De todas formas. ¿Las habías visto? Si lo hubiera dicho Carla, me lo hubiera querido más. También. Sí. Bueno, dale, Alfonso. No, eso, que el contexto al final, como pues claro que no va a tener la misma representación de la realidad una persona que haya tenido, que se ha criado con vacas, que una persona que se ha criado en el centro de Madrid. Claro. Pues la primera palabra que va a aprender es vaca. Y es que creo que es el ejemplo claro de constructivismo. Pues, yo ahí también debo decir que yo ahí me subo más al carro del análisis de conducta, ¿vale? Y me voy a explicar el porqué. Vaya hombre. Yo es que soy un chaquetero y depende de lo que me interese, pues me subo a un barco o a otro, ¿sabes? Pero, por ejemplo, palabras como mamá, papá, es un poco... O sea, esto al final se estudia también desde otros enfoques, pero a mí me gusta mucho la explicación que se da desde el análisis de conducta en cierto sentido, aunque creo que se puede redescribir desde el constructivismo. O sea,
una persona, la primera vez que dice mamá, no está diciendo mamá. Está haciendo pues cosas con la boca y hace mamá, 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 y, ¡ah! Me refuerza. Sí. Entonces, claro, aquí por un lado tendríamos esta visión de análisis de conducta que creo que puede ser bastante acertada, pero creo que luego el siguiente paso, ahí sí que entraría mucho más en juego lo que hablaríamos de procesos constructivistas, que sé que sería la aplicación del significado de esa palabra. Ya no solo la repito porque ahora cuando digo mamá, tú me atiendes, que también, obviamente, sino porque esa palabra ya ha adquirido un significado a nivel simbólico. Que al final, un poco también volviendo a lo de la suspensión representacional que hablábamos antes de Ángel Rivière, al final es una palabra que es mucho más que la propia palabra mamá. Porque suspende un montón de significados diferentes y a día de hoy, por ejemplo, cuando tú dices mamá, no simplemente piensas en tu madre, piensas en los momentos con tu madre, piensas en lo que te enseña tu madre, piensas en lo que quiere hacer tu madre. Entonces, digamos que vas suspendiendo, por así decirlo, como lo que es el objeto de representación para que afloren otras características que van asociadas. Claro, yo como parto de una, digamos, formación más pedagógica y no tan psicológica, si a mí me preguntasen qué es el lenguaje, yo me voy ya más a términos de Paulo Freire y te diría que el lenguaje es concienciarse, ¿sabes? Es decir, tener conciencia y a partir de esa conciencia adquirir una autonomía que sin un lenguaje propio con el que yo no me puedo construir, pues estaría anclado a una heteronomía constante. Entonces yo creo que es eso, como adquirir conciencia, alfabetizarse, digamos, y poder huir de esa heteronomía. Si lo unimos con el constructivismo y con la frase anterior, yo creo que al final lo que te da el lenguaje, la conciencia, es poder crear esa cultura propia, ¿no? Y poder escapar de lo que hasta ahora te ha sido un poco impuesto. Claro, yo voy por esa vía más pedagógica. Qué bonito, me gusta. Por cierto, ¿heteronomia o heteronomía? ¿Cómo? Heteronomía. O sea, tener muchas palabras distintas. ¿O cómo es? ¿Qué significa heteronomía? No, o sea, en vez de ser un ser autónomo, ser un ser heterónomo, en el sentido de que al final estás sujeto a al otro. ¡Qué bueno! Sujeto en el mal sentido, claro. Es que contrario a autonomía... Perdonad, es que me emociono con las palabras nuevas que aprendo. Vale, genial. Entonces, retomando lo que dice la gente en el chat, Dios, me ha encantado. Tengo muchas palabras nuevas. Gracias. Este proyecto me encanta. Dice Nacho, claro, es la diferencia entre comunicación simbólica, donde quieres transmitir un significado, y comunicación verbal, donde además usas el lenguaje para transmitir el significado. Aunque no hables, él pregunta, aunque no hables, ¿puedes comunicarte? No tengo ni idea de desarrollo, sorry. Quizá ahí lo de la identidad tenga que ver con los significados y no tanto con ser capaz de verbalizarlos. Sí. Es un poco lo que quería yo antes comentar. O sea, que a mí me parecía la identidad que iba muchísimo más de aquello que podíamos verbalizar o dejar de verbalizar. Es lo que creo que ha captado, o sea, no sé el resto, pero yo creo que Nacho ha captado bastante bien lo que yo me refiero. Sí. Ahora, lo que decía Nacho, sí. ¿Qué decía? Si verbalizar era, o sea, ¿cómo era la pregunta que hacía un poco? Aunque no hables, ¿puedes comunicarte? Y decía, quizá ahí lo de la identidad tenga que ver con los significados y no tanto con ser capaz de verbalizarlos. Claro, verbalizar. Y aquí nos estamos yendo a una óptica súper de desarrollo típico, porque al final una persona que no hable, digamos, verbalmente, sí que se puede comunicar perfectamente. Claro, justo. Claro. Sí. Es un ejemplo clarísimo que hay dentro. Y un ejemplo, ya aprovechando que tenemos aquí a un músico. Ojo, cuidado. Te puedes comunicar con la música. Sí. Claro. Totalmente. Uh-huh. Sí. Es cierto. Yo creo que ahí un poco va, volviendo atrás súper a Vygotsky, el término de, o sea, la mediación semiótica al final, cuando... Justo iba a decir. La mediación semiótica no es solo el habla, es decir, es el entorno por el que te mueves. Entonces, vamos, es que clarísimamente, no hay discusión. Bueno, Gong dice, mamá y papá también tienen mayor frecuencia léxica y son fonemas más fáciles de pronunciar, jeje. En plan, más razones por las que podrían ser candidatas a ser la primera palabra. Pero no de Marcos, porque Marcos fue vaca. Que por cierto nos ha comentado que su padre tenía vacas y que ahí estaba el misterio, ¿no?
me gustaría puntualizar que, obviamente, lo digo, o sea, yo no tengo ni puta idea, pero te creo, bro, total y absolutamente. O sea, a lo que me refiero más que es como una palabra que se repite y que se entiende como palabra, cuando ya una persona la utiliza como palabra, ¿sabes? O sea, obviamente, es un poco lo que he dicho, ¿no? Que al principio, pues un bebé lo único que hace, pues eso, empieza a decir fonemas de forma más aleatoria. E imagino, pues sí, obviamente, que por el desarrollo que tenga, pues será más fácil que se pronuncien unos u otros. De hecho, claro, curioso que se llamen mamá y papá como mamá y papá, o sea, quizá probablemente porque el bebé exige que la palabra de mamá y la palabra de papá sean sencillas y fáciles de pronunciar, ¿no? En otros idiomas pasa igual también. Quiero decir, no es como que haya un idioma en el que la palabra mamá sea como súper pues compleja. Nunca había pensado en eso, pero ostras, si a lo mejor podríamos ver... piensa en inglés, mommy, daddy. No, daddy no, es muy acento, perdón. Dad. Pero sí. dad, claro. daddy. Voy a buscar en idiomas random, mamá. Venga, ¿qué idioma random queréis hoy? Pero es que claro, mamá. Birmano. Pues en birmano tiene unas letras que no sé pronunciar, pero dice... No puedo ni ponerlo porque claro, tengo el directo a la vez. Pero, a ver, en luxemburgués, mam. ¿Veis? Igual es que no me... En polaco, en japonés creo que es... es okasa. Y padre es Otto, creo. Pues mira, en turco es ane. En kurdo es de. Bueno, en fin, clase aquí de... Al final son palabras muy básicas que dicen y lo que hablábamos, reforzáis, no refuerzas, ha dicho mamá. Claro. Y... En gallego es nai. Nai. Ay, qué mono. Sí, nai e pai. Nai pai, qué mono. Marcos comenta, por cierto, la palabra mamá en concreto viene del sonido que hace el bebé al mamar. ¿Onda? Y me está encantando cómo está dirigiéndose este directo. Dice, de ahí que justo esa palabra sea casi igual en todas las lenguas. Jo, es que justo es lo que estábamos hablando ahora. Te juro que no había leído todavía tu comentario. No, es que es increíble. Sé que es un dato irrelevante. Mira, no era nada irrelevante. Pues no lo es. No era irrelevante nada. Dice, pero estaba escribiendo esto antes y se me ha ido el directo y ya me apetece ponerlo. Por eso mamá es tan común y que sea la primera palabra, cuestión de supervivencia. Meme, o sea, increíble. Me encanta haber descubierto este misterio. Bueno, que no era un misterio, pero... Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues no sé, si queréis vamos cerrando ya, pero si tenéis alguna cosita más en el tintero, un último tema del que queráis hablar. Creo que no se puede tratar ahora, que es muy largo, pero pudiéndonos dejar como algo para futuras líneas de investigación. Sé que me metería un poco en el neuroconstructivismo, porque es muy interesante cómo no abandona el constructivismo una base biológica de la que se podría criticar, ¿no? Como que a priori podría parecer muy de sí, bueno, ¿y en qué te basas? O cómo puedes explicar un poco cómo funciona, ¿no? El cerebro, que es lo que hablamos mucho en psicología también. Uh-huh. O sea, es como, solo lo quería nombrar para que se sepa que verdaderamente se aplica también a una dimensión mucho más biologicista, vamos a decir, ¿vale? Me gusta algún apuntecito sobre el neuroconstructivismo, yo lo veo que entra ahora de puta madre. Yo creo que sí, A ver, no sé mucho, porque yo di una optativa prácticamente de esto en la carrera, que era alteraciones del desarrollo, entonces sobre todo hablábamos de una diferencia en el desarrollo cerebral en un desarrollo típico, en un desarrollo atípico, y se hacía mucha comparativa entre lo que llamaríamos neuropsicología estática, pero es lo que llamamos neuropsicología, o sea, no es que haya una psicología estática, sino lo que conocemos, versus el neuroconstructivismo, que sobre todo, te hace muchísimos apuntes y te los suele desglosar por muchos ámbitos, pues por ambiente, por genética, por cognición. Por ejemplo, un apunte que me gustó mucho, que me lo dijeron en clase, de Ruth Campos, que es una profesora increíble, era como la neuropsicología estática tiende a hablarte de módulos, ¿no? En el desarrollo del cerebro, te lo pone como una navaja, ¿no? Suiza, digamos, en las que cada una de ellas
funciona, ¿no? Para algo concreto. Que sabemos que no es así, pero bueno, que se tiende mucho a ello y que tú naces con eso. El neuroconstructivismo lo que te dice es, sí, bueno, existe, pero no naces con ello, vamos a ponerlo así, sino que está como, bueno, y tú con tu propio desarrollo, con tu propia interacción con el mundo lo vas construyendo poquito a poquito. O sea, ¿entendéis? ¿No? ¿Se lo está entendiendo? Sí. Es muy interesante al final, porque es como decir, no, porque esto lo tienes así desde que naces, y entiendo que hay mucha neuropsicología, habla de módulos específicos que se generan al nacer y que están hechos para que tu desarrollo, por ejemplo, en el área del lenguaje, se dé de esta forma. No obstante, el neuroconstructivismo no obvia para nada que haya una construcción propia, entonces tú tienes que tener un papel importante en eso. Tú vas construyendo eso. No sé. Me parece muy bonito, la verdad. Sí, me parece muy... Sí, y muy también el papel ese activo, ¿no? De la persona, no un ente pasivo. Claro, y la persona y el ambiente. O sea, es como un... Claro. Al final es la base, el constructivismo es como una mezcla muy bonita. Y el neurodesarrollo a nivel de constructivismo lo tiene todo muy en cuenta. Nos dice Gong que esto le suena a Annette Karmilov Smith. ¿Puede ser? Sí. Y me mola. Es muy... Es todo... Yo, si no recuerdo mal, se basaba muchísimo en esto. A ver, yo os lo cuento un poco pues de lo que me acuerdo. Verdaderamente lo das muy por encima y estaría muy pues como hemos hecho todos durante esta charla. Sí, ya. Dice que es su psicóloga favorita ever. Yo es que la recuerdo, a mí me dieron también sobre Karmilov Smith. Si sigue Nacho por ahí también. Es que se habla muchísimo en lenguaje, sí. Pero bueno, que eso, que al final es muy interesante ver cómo también a nivel neurológico el cerebro está preparado para cambiar, que es lo que te dice mucho el constructivismo. O sea, como que trata la plasticidad cerebral de una forma distinta. Me parece muy interesante. Cómo está preparado para cambiar y cómo también acepta tu trabajo y el ambiente para ese cambio. Siempre va a estar preparado para ello. O sea, es como que digamos que existen evidencias que apoyan la teoría constructivista o el enfoque constructivista desde el propio, o sea, ya cómo se comporta el cerebro tiene pinta de que no responde a algo constructivista, ¿no? Me gusta. Sí. Qué guay. Más que algo constructivista, igual yo diría así que desde luego innatista no. No. Eso es verdad, no. Luego ya pues imagino que cada cual puede hacer sus interpretaciones. O sea, tampoco tengo ni puta idea, pero vamos, me imagino que alguien de otra corriente pues hará otras interpretaciones que vayan de otro lado, te imagino. Nosotros barremos para casa y decimos constructivismo mola. De momento, oye, sí, hasta que no se demuestre lo contrario, en principio es una buena propuesta, ¿no? Dice Nacho, bueno, es que según me han comentado, Ruth Campos estudió o trabajó con Karmilov Smith. No me lo puedo creer, ¿en serio? Sí. Hay buena formación ahí en la UAM. Aprovechamos el espacio publicitario para promocionar. Si la UAM se quiere suscribir a este canal. Quiero decir que no me pagan en este instante ningún euro. Y además de verdad. Todavía. Dice Gonja, haciendo las maletas para Madrid. Bueno, ¿queréis añadir algo más? ¿Alguna reflexión así breve para cerrar, concluir el directo descubriendo el constructivismo? A ver, yo evidentemente voy a acabar con una cita. Eso esperaba, ¿no? O sea, no nos ibas a decepcionar. Claro, que me ha quedado, me hila perfectamente con todo, ¿no? O sea, y vuelvo a ser de Marina Garcés, que básicamente hay una, como en los años 70, como que hubo una crítica grande por parte de la sociología a la escuela, como entendiendo que la escuela no acababa de erradicar las desigualdades sociales, y evidentemente no es posible que la escuela acabe con las desigualdades sociales, pero sí que puede ayudar a nivelarlas. Entonces, la cita a la que voy es que, relacionándolo con el constructivismo y la necesidad de la escuela, es que Marina dice que aprender no es llegar a saber, es decir, no es aprender lo que nos ponen aquí, sino que dice que es gestionar un estado permanente de aprendizaje. Entonces yo creo que al final el constructivismo entra muy bien por aquí, ¿no? Es decir, es estar en constante en esas redescripciones representacionales, que yo creo que eso es algo también de Karmilov, o me quiere sonar, quiere estar, pues no, redescribiendo constantemente las representaciones que tenemos y no quedarnos solo con esa teoría más directa de, pues hay una realidad y me quedo con esta realidad.
Qué Aquí bonito, acabo. qué bonito. Además me gusta mucho porque es también un poco el espíritu de este espacio de psicometrías, ¿no? El seguir construyendo aprendizaje, no por construir el conocimiento, no por llegar a un conocimiento fijo, rígido, verdadero, Justo. sino por el disfrute de aprender y de construir ese aprendizaje compartido, ¿no? Qué guay. Qué bonito. Bueno, pues si queréis comentar algo más, si no lo dejamos por aquí. Nada, que muchas gracias. Yo, joder, También. Sí. Es que da gusto pues tener un espacio donde se pueda hablar de temas y con gente tan maravillosa y que construyendo lo que hablamos, lo que decías, construyendo y además disfrutándolo, porque es así como mejor se hace. Entonces, que gracias por invitarnos y joder, que es un placer. Jo, el placer es mío, por favor, muchísimas gracias. Contentísima de haber Sí, roto yo- el búnker en máster de metodología en este espacio. Y haber traído... Yo, como último apunte para los curiosos y curiosas y demás del constructivismo y sus aplicaciones y un poco en resumen de lo que hablamos, hay una propuesta muy interesante de César Coll, que es un señor de Barcelona, que es pues a la par que Elena Martín, Nacho Pozo y un montón de gente aquí en España, pues gente bastante potente dentro de este paradigma constructivista concreto, que es un poco un neosocioconstructivismo, que es la importancia de la personalización del aprendizaje y que al final el cómo tener esta concepción constructivista sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje, al final lo que te hacen es eso. Como decía Alfonso en un momento, atender a la diversidad, entendiendo que todos aprendemos de forma diferente. Por lo tanto, lo único que tiene sentido es personalizar el aprendizaje para cada sujeto que construye su propio conocimiento. Qué bonito. Pues nada, pues muchísimas gracias. Aquí están diciendo por el chat que ha sido, dice Nacho, que ha sido uno de los directos más chulos. Súper guay que hagáis un espacio también a perspectivas psicológicas diversas. Sergio comenta que ha sido súper guay. Gong, que muchas gracias, ha estado súper interesante. Así que, pues, Gracias. que sepáis, tenéis Gracias. feedback. Gracias. A todo el mundo por vuestras aportaciones ahí en el chat, por hacernos ahí Bueno. inflar el coco. Y eso, que bueno, gracias a Ali, esperemos que la gente se haya entretenido, le haya dado el coco también ahí en su casa y Ujú. hayamos co-construido bien. A ver si hemos Oh, cocos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. De verdad, gracias a vosotros, porque es que si no, esto no tendría ningún sentido aquí. Que he aprendido un montón, de verdad, y me he llevado muchísimas palabras, o sea, y citas. Palabras y citas que son de mis cosas favoritas en la vida. Así que muchísimas gracias, estoy contentísima. Bueno, pues nada, descansad. Muchas gracias también a ti, Ana Lilia. Bebed mucha agua, que es muy importante. Yo tengo mucha sed ahora mismo. Sigo bebiendo limonada. Descansad, tened una buena noche y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un besito. Adiós. Adiós. Chao, chao.